Bueno, bienvenidos a todos. Un nuevo sábado, 1 de mayo. Ya se nos fue abril, se nos ha ido casi el cuarto del mes. Bienvenidos a todos nuevamente con ustedes. Estamos con Juan Manuel. Gracias Juan Manuel y Mauricio Colling aquí y su servidor Adam Luna. Gracias por sintonizar nuevamente este programa. Este programa es algo interesante, pero antes de comenzar quisiera dar paso a Juan Manuel con los saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola Juan, Primero, feliz día. Feliz feliz día. Día de los Trabajadores para todos, antes que nada, porque los trabajadores son lo que hace que el mundo se mueva. Me había olvidado de eso, mira. Sí, Qué mal sí, agradecido pero para soy. vos no, Adam, ¿eh? No, yo no trabajo, claro. Bien. A todos los oyentes, feliz día. Mauricio, Bueno Juan, adelante con los saludos que vos tenés que dar. ¿Y qué saludos tengo que ¿saludos dar? específicos a alguien? Me parecía que sí, había Para las personas que nos saludos. escriben, Juan. Sí, por supuesto, sí. Pero no vine preparado. Bueno, Realmente, bueno, va creciendo la la cantidad audiencia. de personas que nos siguen en Twitch, en todas las redes sociales y que nos escriben y nos agradecen por el programa y están siempre tirando temas para que nosotros podamos hablar, que al menos de lo que sabemos, ¿no? Justo el otro día me escribió Carlos, que se llama en el Instagram Charlie Wood, Barcelona, que siempre está dando para adelante y me pidió si podíamos hablar sobre el estacionado de madera y el secado de la madera, que son temas, en el caso de los torneros, son como muy controversiales y hay muchas teorías, muchos mitos. Y bueno, conversando acá con todo el equipo, decidimos que íbamos a hablar del secado de la madera en términos generales y después enfocado a las personas que somos como los recolectores, digamos, que estamos siempre tratando de cosechar troncos, donde veamos que vemos alguna especie rara o madera que están tirando, lo que sea, y la queremos convertir en madera para trabajar. Que es bastante diferente a las personas que van a un comercio y ya compran madera secada o supuestamente estacionada, al menos adaptada al clima y al lugar donde la están trabajando. No sé, Adam. Sí, es cierto, ¿no? En este caso, pues vamos a tratar muy específicamente en lo que es la madera para antes de meterla en el torno, ¿no? Como tú bien dijiste, Mauricio, hay infinidad de formas y de necesidades, ¿no? Porque la necesidad hace que la gente comience a investigar y a hacer sus propias pruebas como en cómo secar, ¿no? En este caso, la madera que nosotros vamos a tratar o el entorno que vamos a tratar, el tema que vamos a tratar es con respecto a madera que va a entrar al torno, ¿no? O que Ujú, pueda ser para hacer pequeños objetos, tallas, pequeños muebles, mangos. exacto. Y como tú lo dijiste, ¿no? En otras ramas de la madera se encuentra el estacionamiento de madera o otros tipos de secados de madera, ¿no? En nuestro caso es todo madera verde, cómo procesarla, lista para poder seguir trabajándola, ¿no? Primero que nada, vale la pena aclarar que desde que el hombre trabaja madera siempre ha buscado un modo de lidiar con las cuestiones relacionadas con el estacionado de la madera. Vale la pena aclarar que, bueno, que hubo toda una rama de trabajadores que aprendió a lidiar con la madera verde y con sus particularidades para lograr un objeto prácticamente terminado a partir de madera verde. Y lo que hace es aprovechar las ventajas de la madera verde, que es que se trabaja mucho más fácil. De hecho, en el torno tenemos a la savia como lubricante natural que evita que nada recaliente, que sea muchísimo más fácil de trabajar y es lo que nos ha llevado a las técnicas actuales, que no son tan actuales, de sacarse de encima lo más rápido posible todo el material que nos vamos a utilizar y dejar la pieza que, o sea, lo más cercano posible al objeto terminado.
El tema de trabajar de principio a fin con la madera verde, en tornería lo vamos a tocar medio poco porque se utiliza en ciertas ramas artísticas, pero eso compete más a todo lo que tiene que ver con talla, a la fabricación de muebles tradicionales que se hacían, por ejemplo, en el siglo XVII, XVI. Hoy día hay cultores de ese tipo de mueblería, como Peter Folansby, por ejemplo. Los fabricantes de sillas Windsor, por ejemplo, que gran parte de las piezas se hacen con madera verde, rajada, bueno, gente que ha llegado a entender y no sé si es reconciliado la palabra, se ha amigado muy bien con el material verde y están muy cerca del material, a diferencia de ciertas ramas del trabajo como la carpintería, que está bastante alejado de la fuente original, o sea, de que la madera sale de un árbol. Claro. Para los carpinteros, no generalizo, pero para una gran cantidad de carpinteros, ebanistas, la madera se vende en un comercio ya pronta para usar, o lo más pronta para usar posible. Exacto. O la lutería, por ejemplo, o sea, en los comercios de lutería ya se vende la madera prácticamente a la medida, con unas décimas de más ya garantizada de que está seca, aunque los luthiers prefieren tenerla mucho tiempo en el taller después. Claro, y eso es lo que, y a esa diferencia es la que vemos, ¿no? O sea, igual, así seamos lo que, o sea, si el carpintero no quiere que la madera tenga nada de humedad o lo más mínimo, ¿por qué? ¿Pero por Porque qué? cuando la vas a piezar, obviamente cuando la vas a piezar, lo vas a hacer las uniones, cuando la vas a encolar, cuando la vas a acabar, tú no quieres que o sea, va a haber un movimiento dependiendo al entorno en que sientes el mueble, ¿no? De acabado, pero tú no quieres pues que que la madera comience a moverse drásticamente, o sea, necesitas la madera completamente estacionada, punto. Claro. Hay que decir que la madera, como nada, creo que ninguna materia natural, pero en la madera se nota más, no es algo estático. Claro, Todas las personas que trabajamos con la madera, sabemos que la madera, como toda cuestión orgánica, primero que tiende a absorber agua del ambiente como primer medida. Y segundo, que con los cambios de temperatura dilata o contrae. Por eso uno, en las casas donde hay muchos muebles, de noche cuando empieza el frío, siente que empiezan a crujir los exacto. pisos, los muebles, Correcto. siente ¡cac, cac! Que se acomodan. O sea, están en movimiento durante toda su vida útil. Y eso es algo que de repente hay mucha gente que nos está escuchando, ¿no? Y dice, ah, no, pero yo quiero hacer un mueble y lo hacen o sea, hay formas de trabajar la madera para que dejes que ese movimiento siga ocurriendo Exactamente. sin que te dañe la estructura, ¿no? Los tableros replanados que no se encolan para justamente tengan movimiento. Muy bien. Exacto. Todos los sistemas constructivos históricos de carpintería, de banistería, de todos los oficios que trabajan la madera, estaban especialmente enfocados a contrarrestar ese movimiento y acompañarlo, ¿no? Como siempre digo, hay que trabajar con la madera y no en Con su la contra. madera. Si uno pretende doblegarla, no va a poder, porque contra la naturaleza de la madera no se puede. No, Lo que hay que aprender es a entenderla y a saber que el movimiento va a estar siempre. efectivamente. Y eso es lo que vemos, ¿no? O sea, y a veces los novistas, ¿no? Los carpinteros novistas o la gente que se mete a la madera reciente, ¿no? No se toma el trabajo de ver con qué está trabajando, ¿no? Con qué niveles de humedad está trabajando, en qué entorno está trabajando, ¿entiendes? O sea, en Perú yo lo veía, ¿no? Cuando traíamos los tableros, me acuerdo del aserradero con mi papá, los comenzábamos a empilar entre maderitas, los tableros, y no los trabajábamos ya. ¿Por qué? Porque teníamos que hacer que la madera pues absorba el entorno, ¿no? Y como que se asiente. Eh, Claro, que quede en una humedad, que llegue a la humedad estable, digamos, ujú. y que se adapte al sitio donde va a estar Se adapte. definitivamente Y la es lo pieza. mismo que pasa con los pisos, ¿no? Cuando van a instalar pisos, también te dicen, especialmente aquí te dicen, compra los pisos y déjalos ahí en tu sala por lo Un menos buen por dos tiempo. semanas antes de que los instales, ¿no? Mm.
porque es lo mismo, se tienen que aclimatar Exactamente. para no poder tener esos problemas, ¿no? Y como decías, es lo mismo, en los bordes no se les pone clavo, ¿por qué? Porque la madera se va a mover y tú quieres que se mueva todo eso. Si no la dejas moverse, ella se va Se a querer, parte. se va a querer mover a como dé lugar y ahí es donde se parte. Yo he visto mesadas de Curupay que le ponen bulones de acero y se terminan abriendo igual, Exacto, ¿no? porque es un material que no lo podés doblegar. De todos modos, bueno, primero que nada, lo que hablamos antes, que no vale la pena entrar en grandes tecnicismos, para eso tenemos libros de referencia de sobra, sino que queremos ir más que nada primero a manejar conceptos básicos y después a la práctica, ¿verdad? A lo que Claro. preguntan las personas, que bueno, perfecto, vos me explicaste todo, pero ¿yo qué hago cuando yo tengo un tronco? Ujú. Me encontré un tronco tirado, ¿qué hago? Y bueno, para eso primero hay que entender los conceptos básicos. La madera es una materia viva que en el árbol cumple una función básica que es de sostén y después, bueno, de transporte de nutrientes por los vasos, pero básicamente es sostén la función y la única parte viva, digamos que tiene, viva. Con crecimiento activo es el cambium. El cambium es una capa que está entre la corteza cumple función de De protección protección. y el cambium está entre la madera y la corteza. ¿Tá? El cambium lo que hace es crece, cicatriza y produce corteza hacia afuera, madera hacia adentro. La madera pasa por varias etapas. Primero es madera joven, o albura, o sámago, como lo conocen los carpinteros, y después que se lignifica, o sea que fija minerales propios de cada especie, se convierte en lo que conocemos como el corazón o el duramen, que es la parte más dura de la madera, más apreciada, la que menos se apolilla, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que saber que ya, por lo que uno viene diciendo, tenemos una parte de la madera que es más dura que otra. La madera más cercana al corazón siempre es más dura, tiene menos agua y va a tener menos contracción por el hecho de ser más dura, estar más apretada. Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando queremos secar la madera y por qué la queremos secar? Primero, en todas las cosas que llevan terminación, sabemos que la madera primero va a tener una primera etapa de secado en el que va a tener una contracción rápida, o sea, que va a perder una enorme cantidad de agua con todas las cosas que eso conlleva, hasta llegar a una humedad que es relativamente estable. Obviamente, si uno después la mete en agua, se va a enchumbar en agua, pero esa humedad la va a perder rapidísimo, mucho más rápido que todo el agua que perdió para llegar a esa humedad estable, que normalmente son 12%, aunque si uno va a estabilizarla quiere llevar a cero, pero ese cero no va a durar nada, uno la saca al ambiente y ya instantáneamente va a Ujú. absorber la humedad ambiente. O sea, el cero absoluto no existe, el cero. ¿Cómo? Que el cero no existe en Claro, realidad. pero por ejemplo las personas para estabilizar, para rellenar todos los poros de madera con resina, la llevan a un prácticamente cero, lo más cercano a cero, pero le pones el higrómetro y te marca cero, Claro. que no tiene humedad, porque la sacan del horno, la hornean a 100 grados un buen rato. Las personas que estabilizan como Adam nos pueden decir, Ojo, y seguro tenemos algún oyente el- como el Luis Gil que estabilizan madera. y ese es otro tema que también teníamos que hablar es bueno mencionar, ¿no? Estos termómetros, bueno, estos termómetros de humedad, Higrómetro se llama. Hidrómetro. hidrómetros, nunca van a llegar a cero. No van a llegar menos de 6%. Y vos Ujú. tomás cualquier trozo de madera que tengas en tu taller ahora, que esté Ujú. hace años, y le pones el higrómetro. ¿Qué humedad te marca? Eh, 12, 10. aquí, no, usualmente 8.1 me da este. Sí, Que, sí, acá en Uruguay puede ser 12, ujú. 13. Sí, sí, sí. Sí, Depende mucho de cada sitio, ¿no? exacto, sí. Por ejemplo, acá con la humedad que atmosférica que tenemos acá en el Pacífico Noroeste, en 12% ya podemos llamarla suficientemente eh,
seca para trabajarla. Entiendo, sí, sí. Sí, también. Entonces, lo que tenemos nosotros con la madera, para entenderlo bien fácil, es un corazón que es muy duro y una albura que no es tan dura, es más blanda, tiene más contenido de agua y es más blanda, como de fibra más separada, no es madera totalmente madura, digamos. ¿Qué pasa cuando algo que lleva años con agua circulando, cuando yo le saco de golpe, la corto y el agua deja de circular y se empieza a escapar por las puntas? Ese material se va a tender a contraer siempre, porque lo que empieza a perder agua se empieza a achicar. ¿Qué va a pasar? Si yo lo mantengo en forma de tronco, a no ser que sea una madera hiper mega estable, lo que va a pasar es que se va a empezar a rajar. ¿Qué va a ser lo primero que se va a rajar? La zona más blanda, que es la que se contrae. La zona que menos se contrae es el corazón. Ahora, una vez que yo lo corto, va a depender mucho de cómo yo saque las tablas, porque si yo saco las tablas de manera tangencial, como se va a contraer mucho, ahí en ese caso cambia a diferencia de lo que era el tronco, porque cuando tenemos el tronco, la madera no tiene otra que empezar a partir de afuera hacia adentro. O sea, lo primero que va a partir va a ser la parte más blanda porque se contrae. Y si se contrae y no tiene cómo liberar esas tensiones, se tiene que partir en algún lado para poder seguir contrayendo. Esta es una interesante. Justo ayer, como había cortado los Douglas Fir Sí, aquí en la casa, abetos. los abetos, entonces corté pedazos grandes. Entonces yo sabía que esta madera tiene mucha, ¿cómo es que se llama Resina. la resina? Sí, Resina. mucha resina, ¿no? Es muy Un olor resinosa y delicioso. tira agua y resina. Entonces la comencé a trabajar ayer y me di con la sorpresa de que el árbol ya tenía estas rajaduras adentro, mira. Y te das cuenta la parte blanca entre rajadura, y es una rajadura decente, o sea, es un octavo de pulgada de rajadura. Y luego que se Pero relleno con resina, ¿no? Naturalmente. Exacto, y la madera misma la Se quiso rellenó de reparar el árbol. resina y como que, y sigue viviendo, sigue en pie. Y esto es, Árboles que algo, tienen marcas de la vida que han tenido, tienen de sí, temporales que los rajan y se cicatrizan y la rajadura queda adentro, el famoso ring shake. ujú. Más Y después pueden haber rajaduras que se generan por golpes, o sea, hay que saber abatir un árbol porque de lo contrario se puede llenar de rajaduras por el golpe. sí, y me parece interesante porque ves que siguen viviendo, tratan de autocurarse, ¿no? En este caso el abeto, rellenándose de resina para continuar la vida normal, ¿no? Es que si querés observar cómo funciona la vida y el tejido de cicatrización de un árbol, cuando una rama se raja por un temporal, vos la volvés a unir y atar y vas a ver cómo enseguida el cambio empieza a crecer y a cicatrizar hasta que la vuelve a unir. Es impresionante, sí, eso me fascina. Entonces, el tema de que la madera, si la conservamos en forma de tronco, como muchas personas muchas veces intentan hacer, a no ser que se trate de una especie hiper mega estable, que ya la conozcamos y cortada en ciertas condiciones, lo más probable es que vaya a rajar. O sea que no hay escapatoria a eso. Después, dependiendo de cómo uno la corte el tronco, en el caso de tablear, si uno hace la tablea de forma tangencial, o sea, cortar el tronco en tablas sin ningún orden, lo que va a pasar es que la madera va a tener al centro la parte más cercana al corazón, que es la que menos va a contraer, y afuera es la parte de albura, que es la que más va a mover. Entonces la tabla enseguida se va a mover y ahí todo lo contrario, no va a rajar la albura va a poder contraer porque tiene hacia dónde escaparse, Claro, pero va a rajar en el corazón. exacto, siempre en el corazón. Eso lo puedo solucionar cortando la tabla al medio de largo. Entonces ya sé que cuando seca, la tabla no va a rajar en el medio. Lo que yo tengo que hacer es lograr que las tensiones de la madera se puedan liberar sin que se raje. A veces es inevitable que vaya a haber Y, alguna y, rajadura. y ese es otro tema, porque
mencionaste las tensiones. No todas las maderas tienen las mismas tensiones. Depende de la forma del árbol, cómo haya crecido, si es curvo, Exacto. recto, si creció en el borde del monte. Y de la familia también. Bueno, claro, lo que cambia con las familias es la estabilidad específica de cada especie. O sea, más allá del proceso de secado que uno puede hacer, hay maderas que una vez que llegamos a la humedad estable de la madera, a una humedad 12%, 5%, según el país, cuando llegamos a esa humedad, hay especies que son más o menos inestables y hay especies que son una enormidad lo que se mueven durante toda la vida. Y uno llega un día, endereza una cara, lo deja por ahí, cuando vuelve se movió, la endereza de nuevo, vuelve para atrás. Es interminable. Entonces uno tiene que saber qué especie usar para cada cosa. Por eso, bueno, a lo largo del desarrollo de la humanidad, uno se fue dando cuenta, las personas, los artesanos, bueno, esta madera es buena para esto, esta madera es buena para aquello. Podríamos decir que las frutales tienden a moverse mucho más. Depende. En mi experiencia, por ejemplo, una de las maderas que más se mueve que conozco es la casuarina. Oh, claro. Las proteáceas es impresionante lo que se mueven, tanto todas la familia se mueve. Porque justo estaba leyendo el reguaregua en Nueva Zelanda y tienen los procesos que tienen que pasar para lograr que quede estable la madera son enormes y hay que cortarla a la perfección y secarla de tal manera, todo para poder hacer pisos. Una vez que están hechos los pisos son de una belleza enorme. Pero es un trabajo arduo, entonces hay gente que no le gusta complicarse la vida con tanta cosa. ¿Cuáles son las australianas estas que también se mueven bastante? Casuarina. No, la casuarina es una... Macadamia, reguaregua. No, ahora que me acuerde lo digo. Pero hay una, bueno, la yarra. Tierra es un eucaliptus. Eucalipto, Eucaliptus exacto. marginata. Los eucaliptos también se mueven mucho. Sí, algunas especies sí, otras no tanto. De todos modos, hablando de secado, que se está volviendo un entrevero. Sí. Vale la pena aclarar que lo que buscamos con el secado es, en el caso de que haya que lijar, va a ser mucho más fácil porque lijar madera verde es un problemón para los torneros. Aunque se hace, entonces hay que llegar a la habilidad de trabajar la madera, de poderla dejar pulida verde. Se trabaja verde de principio a fin cuando nosotros queremos, por ejemplo, una pieza artística y aprovechar el movimiento de la madera verde, entonces ya hay que dejarla de pared muy fina y dejarla terminada. Eso es por una parte. Ahora, si nosotros después queremos hacer una pieza que sea de forma relativamente regular, ya tenemos que recurrir a procesos como el pretorneado y vamos a precisar madera seca. Ahora, una cuestión importante de cómo tratar la madera para secarla es qué vamos a hacer con ella. Porque no es lo mismo si uno va a hacer un mango, si uno va a hacer un cuenco o si uno va a hacer un mueble. Claro, no. El problema es que, bueno, en la antigüedad había tiempo de sobra para algunas cosas, o sea, no era tan costoso tener espacio y el tiempo de espera a veces no era tan grave que una persona tuviera que tener tablones muchos años secando. Claro, pasa que hoy en día todo lo quieren para ayer. Hay apuro. Hay apuro y Tradicionalmente, como hacían los vikingos, el hijo le daba la madera al padre. Sí, y es como que tú ves en todas las redes sociales, ¿no? Lo primero que quieren saber es Secar cómo madera. hago para secar la madera lo más rápido posible, porque yo quiero ya tener este cuenco o esta cosa lista, ¿no? Y creo que Como, eso es un problema también, ¿no? Porque como todo en la vida, como la gente que hace cuestiones artesanales, cerveza, vino, chucrut, todo tiene que saber que todo tiene su tiempo, es como plantar un frutal. Y hay cosas que cuando uno las trata de acelerar, el material final que obtiene no es de la misma calidad. Es lo que viene pasando con la madera. Primero les voy a hablar de las reglas básicas. Si uno quiere ir al método más simple, que es tablear un árbol, tal como lo cortó, lo tablea, lo pone
en un lugar ventilado, techado en lo posible, pero que circule el aire separado con varillas de 1 pulgada. Tiene que saber que la regla básica de secado para llegar a una humedad estable es 1 año por pulgada de espesor del árbol más 1 año. Entonces, como cuestión básica, si tenemos una tabla de 1 pulgada, tenemos que esperar 2 años. Si tenemos 2 pulgadas, 3 años. Y eso va a cambiar según las especies, porque no es lo mismo secar un olivo, un palo santo, que secar un fresno o un álamo. Claro. Todos sabemos que el álamo y el fresno van a perder mucho más rápido la humedad que un olivo, que es una grasa adentro y que es una madera de poro mucho más cerrado, que pierde la humedad. He cortado tablas de olivo que tienen 15 años y adentro hay partes que están húmedas. Húmedas, sí, me ha pasado a mí también con el olivo, es desgraciado. Entonces, ante esa necesidad de querer secar la madera lo más rápido posible, han habido técnicas antiguas. Primero, trabajar la madera verde, que eso lo vamos a dejar de lado porque no nos compete, estamos hablando de estacionado. Una de las primeras maneras más básicas que hubo fue cambiar la savia por agua y después evaporar el agua de la madera. Entonces se sumergían los troncos en agua, en un río, por ejemplo, y lo que hacía es, como el agua corre, va lavando la savia hasta que queda agua dentro del tronco, y eso después se abría y se ponía a secar. Y decían que los troncos tenían más durabilidad. Sí, claro, porque al sacar la savia, también zafás de los insectos y de los hongos que van a ir a atacar la madera, porque lo que comen es el azúcar, y si vos le sacás el azúcar, que es algo que se habló en el programa pasado. Vale la pena aclarar que, bueno, conviene cortar, eso no es mitológico, como muchos creen, cortar la madera. Si uno tiene la oportunidad de ir uno personalmente a cortarla, o de que la corte algún conocido, o alguien le dice, mirá, tengo que sacar este árbol en mi casa por tal cosa, conviene siempre esperar a que sea meses fríos y en lo posible con la luna menguante. Mientras más menguante, mejor, porque lo que tenemos es que toda la savia va a estar en la raíz, la mayor cantidad de savia. Entonces vamos a tener una madera con menos contenido de almidón y azúcares, y va a ser menos propensa a atacarse por insectos, menos rajadora porque no va a estar tan hinchada. Va a ser la madera lo más parecido a lo ideal. Volviendo al tema del estacionado, o sea, eso de cambiar el agua es como el método que se utiliza hoy en día de secados en horno, que previo a secarlo en horno, lo que se hace es inyectarle vapor a presión por la punta del tronco y toda la savia sale por la otra punta. Y recién después se lo tablea y se lo seca en un horno. Entonces lo que hacemos es simplemente después evaporar el agua que quedó en el lugar de la savia. En mi experiencia, que me gusta hacer algunas cosas de carpintería, y he trabajado con maderas como el haya, por ejemplo, que viene secada en horno de Alemania, y lo hacen con el eucaliptus acá también, no queda una madera tan agradable de trabajar como cuando se secó con su savia en los años que se tiene que secar. O sea, todo tipo de secado artificial que yo he probado, la madera no queda tan linda, tan agradable a los filos, como las maderas secadas naturalmente. Queda como una cosa reseca, polvorienta, que no sale una viruta tan linda. No sé si se me entiende. Las personas que trabajan madera se van a dar cuenta. Y por eso siempre se va a preferir el trabajo natural. Pero el secado, ahora no todas las personas disponen ni del dinero para comprar madera secada así, y no todos los aserraderos hoy día disponen del espacio físico que se precisa para sacar la madera de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, se ha recurrido a métodos artificiales, como por ejemplo, tiene mucha experiencia en secar madera, en hacer secaderos con deshumidificadores y cuestiones recicladas, que lo que hacen es acelerar la salida del agua de la madera. Personalmente no sé cuán bueno es para la madera que le salga tan rápido la humedad. Eso es algo sobre lo que no puedo hablar. No sé, Adam, que ha trabajado, si nos puede decir que las características son las mismas en una madera que le conservamos su savia, pero le quitamos por un método mecánico más rápido la humedad. O sea, es una madera que se tuvo que adaptar a perder la humedad en mucho menos tiempo de lo que naturalmente lo haría.
definitivamente tiene una diferencia, ¿no? La mayor diferencia que he visto es el color, en el color de la madera. Ese es el cambio drástico que he visto entre una madera que ha sido secada en el ambiente o al aire, como se le decimos, ¿no? A una madera que le has inducido, ya sea un hervor o ¿cómo se llama? Eh, eh, Humedad, ¿no? O vapor, ¿no? Pues definitivamente le cambia el color drásticamente. Y más adelante vamos a ver, con las maderas que vamos a mostrar más adelante, vamos a ver las diferencias de estos, ¿no? Pero es interesante porque no solamente le cambia el color, pero le cambia la forma en cómo la trabajas, como tú mismo dices, ¿no? Yo también he tenido perales de Alemania, que también han sido secados al vapor. El color ya es otro, es Vos sabés que un en el rosado, caso del teral se lo vaporiza a propósito para matar ujú. insectos y para inducirle el color rosado. Sí, sí, o sea, el O color es sea, es un espectacular, doble propósito. es bien lindo porque se convierte en rosado, un Pasa con rosa, el nogal también, ¿no? ujú, Nogal ujú. negro norteamericano, queda más oscuro, vaporizado. Más oscuro, exacto, exacto, Ujú. exacto. Entonces, hay ciertas cosas, ¿no? Que obviamente sí, le dan otro color y mucho más, a mi parecer es lindo, ¿no? Un color lindo. Pero sí, hay bastantes cambios. Entonces, yendo a lo práctico, lo primero que tengo que saber es una buena idea, una muy buena idea, es saber, tener en mente qué es lo que yo voy a hacer con ese árbol que encontré. Para mí es una cuestión clave, porque de eso va a depender cómo lo tratemos y cómo lo vamos a secar. Ujú, Si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer piezas cilíndricas largas como mangos, lámparas o lo que sea, palos de béisbol, lo que sea, ni bien conseguimos un tronco, lo primero que vamos a hacer es tratar de cortarlo todo a lo largo, por lo menos en 4. Podemos zafar de una motosierra rajando con un hacha y eso nos va a dar muchísimas más ventajas porque vamos a tener fibras derechas de punta a punta. Entonces, si yo tengo un tronco, lo primero que hago es rajarlo en 4. Sello las puntas con cola barata de carpintero, la barata para no desperdiciar la cara y porque cumple la misma función, o le pongo pintura, o le pongo grasa, o le pongo parafina, o le pongo lo que tenga a mano y lo que mi billetera permita. Los apilo con un espacio entre uno y otro, apilo la otra pila cruzada y me hago una pila de palos que sé que en un buen tiempo van a estar secos. Si quiero acelerar aún más el trabajo y no nos gusta trabajar madera del todo verde que empapa el taller, las herramientas oxida, que a nosotros nos gusta, pero no a todo el mundo, si eso lo dejo un par de meses ya sé que va a perder gran parte de la humedad. Ahí lo que hago es tornearlo redondo, o sea, lo que hago es la técnica que hemos utilizado de los torneros toda la vida, aproximar la madera lo más posible al trabajo terminado. Es ir adaptando la madera a la forma determinada. La madera se va a acostumbrar a estar de esa forma, vamos a sacarnos de encima un montón de viruta, o sea, de material que no nos va a servir para la pieza terminada, y va a secar mucho más rápido. Y se va a adaptar a estar en esa forma. El tema de que la madera se acostumbre a estar en una forma, la primera anécdota linda que leí fue de Américo Giumprini, que era un amigo ilustrador italiano, el padre era ilustrador y él también, y me contaba que en Italia habían desarmado de un castillo unas vigas enormes de nogal. Y dice que ni bien las sacaron, dijeron, esto debe ser una maravilla. Porque una viga enorme, 300 años, seca de sobra, ¿no? Dice que en el momento que le iban cortando en la sierra, las dos mitades del nogal se iban abriendo como una banana. Claro, porque la madera estaba Mencionada. acostumbrada a respirar en esas 4 caras, a estar como viga en el techo del Claro. castillo, pero del momento que vos haces que respiren 2 caras nuevas, empieza a liberar todas las tensiones que tenía adentro Ujú. y se empiezan a abrir. Eso muchas personas lo deben haber notado cuando uno corta una madera, a veces que no es muy estable, por más vieja que sea, se empieza a abrir.
Claro, y luego dicen, oh, no se secó completamente. No, si tiene 300 años. Claro, pues, o Claro. sea, es las tensiones, ¿no? Y es algo usualmente que las personas confunden, ¿no? El tensionamiento de la madera La estabilidad con el secado. con Son el cosas que secado, no ¿no? tienen nada que ver. Exacto. La madera mueve mientras seca, pero una vez que está seca, también juega a la estabilidad, a los cambios climáticos, a los cambios de la humedad ambiente, a todo. Cuando viene tormenta, las cajitas se les aprieta el cierre y se ovalan. Después que se seca el clima de nuevo, el cierre vuelve a quedar perfecto. Sí, exacto. Me ha pasado en algunas. Y eso es incambiable. No importa si la madera tiene 300 años de seca. La madera siempre se va a ovalar. Exacto. Entonces, lo que hacemos es aplicar todas las técnicas que tenemos de tornería. Conociendo cómo es la madera, cómo se va a mover cada especie, lo que hacemos es pre-tornearla o pre-llevarla a la medida lo más similar posible Cerca. al trabajo terminado que vamos a hacer y darle las condiciones para que seque sin rajar. La ventaja, por ejemplo, en los cuencos pre-torneados es que uno se saca todo lo que es viruta, a no ser que es un sistema para hacer nidos de cuencos, vamos a tener la viruta de adentro y la de afuera. Todo eso ya nos lo sacamos de encima, lo compostamos, lo quemamos, lo que queramos, y nos queda solamente el cuenco, lo más parecido posible al cuenco terminado, de 1 pulgada de espesor, por ejemplo, y esa pieza va a poder liberar las tensiones mucho más rápido, porque al tener las paredes finas y uniformes, la pieza se va a mover y no se va a rajar. Si dejáramos el bloque entero, lo primero que va a hacer es rajarse. Claro. Aparte de tardar años en perder la humedad. Calculemos un cuenco de 7 pulgadas de alto, si uno lo tiene que dejar 8 años para que seque, aparte de que pueda hacer un trabajo bárbaro, terminarlo por la dureza que tiene la madera, tornear madera seca, o sea, Y eso es ni otra un décimo cosa. de lo divertido de tornear madera verde, que salen esas virutas sensacionales que estamos Exacto. acostumbrados a ver. Esa es otra cosa que me ha pasado con algunas maderas. Por ejemplo, un ejemplo es el honey locust. ¿Cómo es Hmm. en español el honey locust? Y acacia de 3 espinas. Acacia de 3 espinas. El honey locust es hermoso tornearlo verde. Hermoso. Sale la viruta, corta bien. Aunque es duro igual, ¿no? Sí es duro, pero es hermoso. Es hermoso. Y nunca te deja, es bien raro que te deje marcas o pelusa por la contrahebra, nada. Es hermoso. Entiendo, sí, sí. Sí, pero cuando Qué olor lo quieres dulce. pretornear, cuando lo quieres ya acabar para tornearlo, Ahí viene es la pelea. un dolor de gemelos, pero impresionante. Sí, no. Es por, no, yo creo que no sé, tiene contenido de sílica, creo, Y como la acacia, los muy alto contenido de Los sílica. eucaliptos también tienen una cantidad enorme de silicio. Sí. Entonces, a mí les quita el filo a todas mis herramientas. Imagínate entonces si uno tuviera que tornear ese bloque de Honey Locust desde el arranque, un bloque seco. Ni hablar de si tenés que invertir esos 8 años en secar la madera. O No, sea, ¿quién no. puede vivir de hacer cuencos si cuánto tenés que tener? Una manzana de campo para secar madera bajo techo y después todavía que se te van a rajar los bloques. Se van a No tiene rajar. sentido. Entonces, el método que cuando digo hemos, hablo de los torneros a lo largo de la historia, desarrollado es o lidiar con la madera verde o semiestacionada, que es lo que hacían la gran mayoría de los torneros con torno de pértiga o de vara tradicionales, o ya utilizar la técnica del pretorneado que ya está descrita en libros de hace cientos de años, o sea, no es un invento actual. Es un problema que atañe a los torneros y a todos los trabajadores de la madera desde siempre. Entonces la técnica básica es esa. Si alguien me pregunta, bueno, ¿qué hago con un palo? Bueno, si voy a hacer mangos, palos o lo que sea, y quiero mantener la madera lo más grande posible, porque me dice, ¿qué pasa si yo la corto para piezas de ajedrez y después se me ocurre que preciso algo más grande? Entonces él va a querer lo más grande posible. Claro. Ya te digo, es bueno tener un destino para la madera y no juntar madera porque sí. O sea, saber, bueno, con esto voy a hacer esto. Entonces, si yo voy a hacer cajas, ya puedo arrancar con un palo corto, lo parto en 4
cada uno de esos 4 palos lo torneo redondo, entonces ya me estoy alejando un poco más del corazón, lo torneo redondo. Después lo vacío, entonces dejo una caja como si fuera una tapa y una base, pero gruesito, de unos 2 centímetros, dejando espacio para movimiento y para diseño. Pego una caja con otra con cinta, le pongo una fecha y sé que en un par de años voy a tener una madera súper estable para, como Ada me está mostrando. La madera se va a ovalar, se va a acostumbrar más a esa medida y va a ser mucho más estable que una caja que la hice a partir de una madera maciza secada, por más que esa madera maciza secada tenga 15, 50 años. Ahí también de nuevo juega la estabilidad específica de cada madera. No va a ser lo mismo si estoy torneando un algarrobo que si estoy torneando una casuarina. La casuarina se va a ovalar aunque tenga 1000 años. El algarrobo no se va a mover aunque esté un poco verde. Lo mismo pasa con los cuencos y si yo lo voy a usar para mango, palos de lo que sea, lo rajo en 4, si puedo con un hacha le labro un poco el corazón para alejarlo un poquito más, procurando que la primera rajadura en lo posible que hacemos en hendidura con el hacha, con un hendedor, sea en la línea del corazón. Si uno corta un árbol va a ver que si al principio no lo ve, cuando espera un ratito va a sentir un crack. Y eso es cuando raja la médula, o sea, la primer liberación de tensiones. Y ahí va a ver que se aparece una línea que por lo general va pareja a lo largo de todo, en algunos se cruza. Pero tengo que tratar de que la primera rajadura que yo haga sea siguiendo esa línea de la primera rajadura. Y después la otra lo hago cruzada, entonces ya parto el palo en 4 y ya tengo 4 cuarterones, como se lo llamaba. Y voy a tener madera que es perfectamente radial. Si Ahora, quiero, puedo hacer el mismo sistema con una motosierra. Yo a veces uso la motosierra para troncos de 1 metro y hacemos un corte, otro corte, tratando de que sea lo más derecho posible. Y, por ejemplo, si preciso tablas para hacer cosas planas, puedo sacar tablas radiales perfectamente en la sierra o con la motosierra. eso es lo que Y ya me aseguro que están bien, 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 bien derechas. O sí, sea que la técnica es básica. Partir en 4 un palo, si es un tronco más grande, lo puedo partir en 4 y después sacar tablas radiales. Vamos a poder subir algunas fotos después de lo que es los diferentes cortes, radial, tangencial, sí, etcétera. y eso es lo que iba a decir, ¿no? Es lo mismo con los cuencos, ¿no? A la persona que hace los cuencos, pues, o sea, sacas 4, tú dijiste, cortas 4 palos y sigues en la línea Un cuenco de- sacamos 2. exacto, del rajado en ese sentido, ¿no? Y justo ayer también estaba haciendo lo mismo, ¿no? Con los troncos de abeto, abeto, A ver, sí, Sí. abeto, dobles. abeto que estaba cortando, entonces tenían rajaduras, entonces yo lo ponía de tal forma de que yo le cruce la motosierra exactamente donde está la rajadura, ¿no? Para evitar el centro del corazón. Exactamente. Ujú. Ya nos evitamos una rajadura a futuro y ya sabemos que el árbol por alguna razón quiso partir por ahí. Entonces hay que saber leer a la naturaleza. Es lo que en los aserraderos antiguamente le llamaban leer el tronco. Leer el tronco era observar la Muy decisión de bueno. cómo se hace el primer corte, era basada en la sabiduría del aserrador. Eso lo viví, lo vi en persona. Y ellos mismos, después que hacían el primer corte, miraban, eran 2 hermanos italianos, y ya enseguida decidían dónde hacían el segundo corte, y según lo que iban viendo, qué sacaban del tronco. Era una época en que lo que querían era sacar lo mejor posible del palo, que es algo que no se puede comparar, que hoy día gran parte de los aserraderos son Muy costoso, automatizados, muy completamente costoso. deshumanizados, y lo que hacen es tirar los troncos y la máquina corta through and through, que le dicen. Ujú. Corta, 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 y lo que salga, bueno, depende, claro. Sí. Cambia en el costo que tenga después cada cosa, ¿no? Porque si hay trabajo humano, personas que toman decisiones, que saben, cambia la belleza. Yo creo que hay un respeto mucho mayor al árbol que ya que lo cortaste, lo estás aprovechando para sacar la mayor belleza posible Y es costoso, del es muy material. costoso, porque hay mucho desperdicio. Pero bueno, entonces, yendo a la práctica es eso. Sin querer saber mucho qué es cómo seca la madera, cómo, o sea, más allá de lo anecdótico que contamos de lo que se hace con las tablas, si tenemos un palo, grueso, fino, lo que sea, lo partimos en 4. Pues muchos, si los partimos a la mitad, se van a
se van a rajar de nuevo en la médula, porque lo que va a pasar es que se va a contraer toda la parte del albure más externa y va a rajar la médula. Si queremos acelerar un poco, podemos sacar la corteza, así evitamos que vengan algunos bichos que van a querer venir rápido a comerse la madera. Y lo ideal es que esté bajo techo, no es bueno que esté a la lluvia, para mí entender, porque se va grisando la madera, se seca mucho más rápido. Tiene que ser una zona que corra aire, pero no mucho. Y en el caso de los cuencos pretorneados, que no corra gran cantidad de aire. Tienen que ir estaqueados con varillas entre sí, pero tiene que ser una zona más bien estanca, que uno pueda regular el flujo de aire. Y si va a tener hacer un lugar más dedicado, como tienen algunos torneros, que ya es una cámara con aparatos que se sacan controladamente la humedad, lo que tengo que recurrir es a sellar las testas en los cuencos pretorneados, ¿verdad? La ventaja del pretorneado es que uno en 2 meses tiene un cuenco que está pronto para terminarlo. ¿Por qué? Porque más allá de que conserve un poco de humedad, ya queda lijable, trabajable, y si un cuenco tiene un poquito, por eso le iba a qué es lo que vamos a hacer con la madera. Porque hay objetos en los que sería dramático si se mueven y se aflojan y se separan cuando va una pieza dentro de otra o una pieza más de precisión. Ahora, que un cuenco se curve un poquito, o sea, no es algo grave, porque al contrario, le da más gracia, porque un cuenco es algo que uno utiliza para la comida, para la ensalada. Claro. Entonces ahí el tema del estacionado extremo no es algo que juegue. Sin embargo, en una caja que el cierre es algo con lo que los torneros nos lucimos y es importante, porque es parte fundamental de la construcción de la caja, ahí sí nos va a importar que esté seca. Y para eso conviene dedicar más tiempo, pretornear y esperar todos los años que haya que esperar, o de lo contrario, procurar madera hiper seca, que eso solo nos lo va a dar los años. Y los torneros somos muy de guardar madera por muchísimos años. Claro. Y las cucharas las haces con madera súper verde, ¿no? Bien verde. Claro, ahí va algo de lo que decía al principio, de que el hombre ante esa supo aprovechar las bondades de la madera verde. Primero, la madera verde es la madera más barata. O sea, la madera verde recién cortada es algo que no tiene proceso Gratis ninguno a y es veces. algo que se compra al kilo y barato. Gratis a veces. Claro. La gran mayoría de las veces puede llegar a ser gratis, más si son ramas. Y yo puedo, utilizando ciertas técnicas, hacer un objeto terminado de principio a fin a partir de la madera verde. O dejarlo de la forma lo más aproximada posible, como tengo la madera por rajado, me aseguro de que no se mueva, se va a contraer mínimamente, y a los 5 días, cuando ya perdió toda la humedad, o gran parte, que ya sé que no se va a mover más, le doy la terminación, porque es más fácil darle terminación con cuchillo o con filos de todas maneras a la madera que ya está un poco más seca. Pero todo el bulto, digamos, me lo saqué de encima cuando la madera estaba verde. O sea, Claro. el tema de las cucharas, de la talla de cucharas, del torneado de cuenco tradicional, y en tonelería se trabaja muy parecido, es básicamente lo mismo que el tema del pretorneado de cuencos. O sea, es el mismo sistema exactamente. Tenemos una pregunta de Cintia. Dicho sea de paso, Cintia ha trabajado mucho en lo que son los barcos, ¿no? Embarcaciones Sí. grandes de madera. Y eso también me llama la atención. ¿Cómo es que secan? Bueno, no creo que se necesite. ¿Cómo es eso? Los robles de las embarcaciones. Los robles para los barcos los rajan en cuñas. Las tablas se obtienen rajando de punta a punta igual que para hacer toneles. Sí, Se rajan con pero cuñas, se buscan los robles más derechos y se sacan los tablones por hendidura. Entonces son robles son tablas que tienen la fibra derecha de punta a punta, entonces después en el momento que las curvan, las tablas no rajan. ahora, ¿Qué? pero Sí. entonces no necesitan ser completamente secas, obviamente, ¿no? Porque van a estar, No, porque van a aunque se estar van a moviendo. contraer un poco, pero el caso que les comentaba hoy de Peter Folansby hace carpintería del siglo XVII y hace arcones, sillas, todo con madera verde, de principio a fin, pero hay que tener mucho cuidado y conocer muy bien qué es lo que va a pasar y saber cómo uno Claro. la va a sacar del palo. Y Bueno, saber jugar con ese movimiento, que en ese caso va a ser una contracción nomás a favor de uno.
Bueno, ahí Cintia nos preguntaba qué opinan del sistema de sumergir los troncos para sacar la savia. Yo nunca lo practiqué, pero obviamente es algo que se practicó siempre y que Ahora, y en eso también hay otro sí. tipo de sistema de secado, ¿no? En el que lo sumerges en alcohol. Y porque el alcohol llama al agua. Exacto, el alcohol Es lo que, mismo. exacto, y le quita la humedad, ¿no? Y es interesante. Es otro sistema que también está ahí para, pero obviamente, ¿no? Todo son sistemas fuera de lo tradicional Claro. También y, ujú. estaba el método con el glicol, con el polietilenglicol, Ah, claro, que lo utilizaba la familia Maustrup, que son una eso, dinastía de torneros muy importante en el ambiente artístico, que hacen esas piezas enormes de 1 metro huecas de box elder sí, y la eso, estabilizan con el glicol, que es el mismo sistema que usan cuando se sacan de naufragios piezas de madera que están sumergidas hace 200, 300 años. Si uno de esas piezas las saca directamente y las seca, Se se deshace. rajan por completo, se se desintegran. desintegra, Entonces sí. hay que irlas estabilizando con glicol y cada vez le van bajando la concentración de glicol hasta que quedan prontas para poder exhibir en un museo o tenerlas. Sí, se llama PEG, polietileno Polietilenglicol. glicol. Glicol. Ajá. Sí, sí, sí. Justo lo estaba leyendo ahora acerca de eso. Exactamente lo Yo que lo estás probé y diciendo. la pieza después queda, no se raja, es verdad. El glicol es caro, es lo que se utiliza como anticongelante en los Claro, radiadores de auto. claro, tal cual. Es relativamente caro y después la pieza da la sensación de que está siempre húmeda. Y nos limita mucho la terminación que uno le pueda poner encima. Claro. Por ejemplo, no te va a agarrar nitrocelulosa, no te va a agarrar un montón de cosas. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema de otros secados que tú le vas a meter algo, ¿no? O empujar algo dentro del secado, ¿no? Por ejemplo, Ahora, obviamente con una vez que lo has secado y lo has estabilizado la madera, no le puedes meter muchas cosas, no muchas cosas le van a entrar, nada en sí le va a entrar. Entonces, un poco te pone un alto en todo lo que lo puedes echar para acabarlo, ¿no? Te limita. Te ahora limita. hay otras técnicas tradicionales, muy tradicionales, utilizadas por los suecos, por ejemplo, por todos los nórdicos, para las cuxas, por ejemplo, las cuxas que son como unas tazas para beber, que es un objeto de uso personal, como las cucharas, que cada persona tenía su cuxa, y lo que hacen es hervirlas en agua con sal. Hay dos técnicas que he visto hoy día que se usan. Una, por ejemplo, es lo que hace David Ellsworth para maderas pasmadas. Ellsworth, por ejemplo, hace piezas que están la mitad de la madera semidescompuesta y la otra mitad está en su estado ideal, digamos. Ujú, Y hay tanta diferencia de densidades y todo que sabe que la madera sí o sí se va a rajar cuando la quiera secar, después que la dejó hueca. claro. Entonces lo que hace es utilizar el método de hervir la madera. Al hervirla la madera durante muchas horas, uno libera toda esa tensión y sabe que después cuando la seca la pieza no se va a rajar. Ahora, Ahora, el inconveniente es que le saca todos la iridiscencia y los brillos de la madera, se le van con el proceso del hervido. Ganás Los estabilidad, taninos, pero ¿no? perdés en También. apariencia. Pierde taninos también Y con la seguramente hervida. si se vayan al agua también. Muchos métodos que utilizaban para estabilizar los taninos, la sal, enterrarlo con bosta, eso era una técnica muy Mm. común de los torneros que hacían bochas con quebracho. sí, Enterraban las bochas pretorneadas con bosta, después las sacaban y las volvían a terminar de tornear. claro, el hervido sí he visto ese método, nunca lo he hecho yo, pero lo he visto hacer. Hay un tornero acá muy conocido, Dale Larson, que trabaja mucho el madrón, y que es una madera que tensiona mucho y se mueve mucho. Entonces, para que él pueda trabajar con esta madera, lo que hace Mm, es la pone en el torno, la pretornea a más o menos 1 pulgada de ancho, los cuencos que mm, hace, y usualmente los cuencos que hace de madrón
son verrugas o raíces de madrón. Él no Claro, más usa, inestable todavía. exacto, más inestable, aún más tensionada. Entonces él las pretornea, luego que las ha pretorneado, rápidamente ahí las mete a hervir, ¿no? En una paila gigante que tiene una olla gigante. Es Y, exactamente lo mismo que hace Ellsworth, que están explicados exactamente, en los exactamente. libros. Entonces las deja ahí hervir, no sé cuántas horas, yo creo que unas cuantas horas ahí hirviendo, las saca, las deja secar y ya están listas para terminar. Muy, muy, Pero muy buen sistema. lo que decíamos hoy es eso, que va a quedar el veteado de que es una raíz, pero va a perder gran parte de esa iridiscencia natural de la madera. Exacto, sí. Pero bueno, la técnica se usa también, la técnica del hervor es una técnica tradicional y que se utiliza por eso mismo con las cuxas también, de hervir las raíces, los tumores de abedul en agua con sal, y eso nos garantiza que después no se vayan a rajar en el uso. Nos quedarán saladas capaz, pero aparte, claro, es entendible que la sal también preserva la humedad en la madera, Una va a quedar sopita siempre como ahí mojada. con más sabor. Pero yo creo que sin irse mucho a lo técnico, el tema del secado es básicamente lo que explicamos de las técnicas de pretorneado, que después les vamos a mostrar fotos de cómo es una caja pretorneada, y son básicamente técnicas para sacarse el material rápido, el material que uno no va a usar, y dejar Ahora, algo lo más aproximado posible a la pieza terminada para después decir terminarla. Mauricio, A mí me dejaron, no, bien, Juanma, Sí, perdón. Juanma. No, me dejaron una pregunta, Martín. eh, nos preguntó qué les parece el método de poner los cuencos en cajas por lo menos el primer mes, teniendo en cuenta que acá en Rosario, Santa Fe, Argentina, tienen un día de 80% de humedad y el otro día de 20%. Hay tanta amplitud, digamos. si no tiene una pieza dedicada para eso, puede servir, porque con una caja lo que hago es generar un microclima. Los primeros días en el secado de los cuencos pretorneados son críticos, o sea, si no se rajó en un mes, es que no se va a rajar más cuando siga perdiendo la humedad. Una caja puede generar el microclima que yo preciso para que no pierda la humedad tan rápido. Yo en mi caso tengo una pieza que es dedicada a eso, y yo lo que hago es abrirla, sé que es una pieza que tiene una pared, está enterrada, digamos, es una pieza relativamente húmeda, y yo tengo una banderola que la puedo abrir y cerrar a gusto. Es una cuestión ya ¿cómo decirlo? Intuitiva, como yo manejo el tema del secado de los cuencos. Yo me doy cuenta porque uno percibe la humedad que hay en el ambiente, y según eso, y una vez que los cuencos pasaron unos días y no se rajaron, ya sé que puedo ir abriendo la banderola progresivamente, o abrirla un rato, que cambie el aire, y cerrarla otra vuelta. Claro. Y va a depender de las especies, pero en el caso de Martín, la caja va a ser la misma función. El cartón va a absorber un poco la humedad, pero no va a dejar que el viento le llegue, que el viento es lo más jodido. Cuando hay corrientes fuertes de aire, yo, por ejemplo, en la pieza donde seco las cosas, si uno deja abierto y hay justo un temporal de viento, y si las piezas son nuevas, se te pueden fisurar algunas. Ahora, Todos esos temas los tenés que manejar por experiencia y con práctica. sí, exacto. Más que nada práctica y experiencia en tu entorno. No, Claro, las cosas que estamos diciendo quizás no funcionen, entonces uno tiene que ver qué es lo que va a funcionar para la persona en el entorno en el que vive. Ahora, y en mi entorno, lo que a mí me funciona es que yo todas las piezas pretorneadas las llevo abajo en el subsuelo, Totalmente. en este caso, sí, en el subsuelo, y ahí no tienen que no hay luz solar directa. Dos, le corre una brisa por los ductos, pero no es una brisa muy fuerte, y Violenta, claro. claro, muy violenta, y siempre se mantiene a una temperatura estable abajo. Mientras arriba puede estar, como ustedes saben, el calor sube, entonces abajo, de abajo en el piso, siempre se Está mantiene fresquita siempre. una temperatura fresca, exacto. Entonces, Claro, yo creo que cada uno debería ir con los lineamientos básicos, experimentando en su sitio, ¿no? Y de acuerdo a lo que uno tenga. ujú, Podría bien hacerse una pieza de madera
de fenólicos nomás dedicada a secar cuencos. Todo va a depender de la cantidad de cuencos que uno haga. Hay también la solución que tiene Cindy Drozda, que me mostró, que agarró un refrigerador antiguo, le hizo dos huecos, uno arriba, otro abajo, Una lamparita le puso, ¿no? Un foco. y un foco abajo, ajá, y un foco abajo Claro, de 60, Genera cierta temperatura, digamos. exacto, claro. de 60 watts. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como una cámara, ¿no? Es como una cámara secadora. Y tiene la humedad relativamente controlada, porque no se va a ir, sabe que no se va a ir rápido. Exacto. Y esta es específicamente esta es una de las piezas que yo obtuve de ella y ella la había sacado específicamente de su secador, ¿no? Y ya estaba completamente seca, estabilizada. Y es una pieza relativamente ancha de 3 pulgadas por 4, entonces, Pero en una madera muy estable. exacto. Sí, bueno, también. Así que bueno, creo que lo que era secado, personalmente no quise ir a cosas aburridoras, técnicas, hablar de células y de cuestiones, sino de ir a la práctica. Cualquier persona que consulta que quieran hacer, son más que bienvenidos, por las redes pueden preguntar, vamos a poner algunas fotos de cómo es una cajita pretorneada, cómo es un cuenco, cómo conviene sacar un cuenco a partir de un palo para pretornearlo y evitar el rajado y todas las variedades. Igual va a variar, ya les digo, porque depende mucho de cada especie de madera. Pero creo que el tema queda bastante cubierto, ¿no? El tema, lo base es rajar o cortar la madera a lo largo, no dejar el tronco, a no ser que sepamos que es una especie hiperestable o ya tengamos experiencia con esa especie, y sellarle las puntas para evitar la salida muy rápida de humedad y que se raje, ¿no? Exacto, Y que esté en un lugar que ventile, que no se llenen de hongo las superficies, que circule aire, pero que no esté al rayo del sol. Bien, exacto. Eso es lo más importante. muy bueno. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de madera. Ujú. Y Adam, primeramente, nos va a hablar de una madera que abunda mucho donde él vive. Exacto, así es. La madera se llama madrón o madrón pacífico, ¿no? Su nombre científico o su nombre en latín es Arbutus menziesi, ¿ok? Ahora, esta madera se da en toda la costa oeste de Norteamérica. Usualmente lo que se dice acá, cuando me vine a mudar por estos lares, ¿no? Me dijeron, si en tu terreno tú tienes árboles de madrón, tu terreno es rocoso y es bueno de dónde construir, entonces estás bien. Entonces tengo como 8 árboles de madrón por todo el terreno, entonces eso me dio paz y tranquilidad. Da bastante envidia que tengas mucho madrón. Exacto, no, aquí crece como hierba mala, veo retoños por todas partes del terreno y es lindo, es lindo. Como ustedes saben, el madrón, les voy a mostrar un poco del madrón, justo el otro día, una ramita de este madrón se Tiene una cayó. corteza muy particular, muy lisita. Exacto. Y si nos damos cuenta, la corteza parece que fuera, la hubiera pelado, pero no es así. Es muy lisa, muy pegada al cuerpo. Y sí, se descascara Es con el de tiempo, escamante, que se le llama. descamante, gracias, y se descascara y va perdiendo y va reemplazando la, el, el bark, ¿no? Es un fenómeno que se da mucho en las mirtáceas, también en los Parece, guayabos, claro, el arrayán, el ¿no? arrayán, que también es El arrayán. mirtácea, de la familia de Eucalyptus. Sí. En fin, este es el madrón en árbol y luego este es el madrón que lo voy a mostrar. Tiene aspecto muy parecido al arce, pero y es muy recta, las líneas muy rectas, muy rara vez vas a ver hendiduras o inclusiones dentro de la madera. Es de aspecto muy amarillento y con rayos rosados a veces también. Pero no tiene nada fuera de lo común esta madera. No hay nada específico o especial.
la testa, no sé si... Pero la pasta de la madera es muy homogénea, muy linda de trabajar. Exacto, muy homogénea, muy linda. La dureza es comparada, la comparan mucho con el arce duro, así es El como se darse de compara, piedras. sí, el arce duro. Ahora, el secado de esta madera es otro tema. Y ese es el tema del que hablábamos, ¿no? El madrón, usualmente la gente lo que hace es, en esta parte, no la encuentras mucho en tablas, eso es en sí, no es una madera que vas a encontrarla tableada. En los eh, comercios no es una madera que se consiga en los comercios. No puedes comprar tablas de madroño. no, es bien raro. En algunos lugares las he visto, pero es bien raro. ¿Por qué? Por cómo se mueve esta madera, ¿no? Es una madera que vive muy tensionada y apenas la cortas se quiere mover. Es más, Claro, ujú, es interesante decir que se trata de una especie, de una familia rara, que no hay muchos árboles maderables. O sea, es de la especie, de la familia del arándano, ujú, de las azaleas, del rododendro, son casi todas arbustos de jardín. exacto. Es de los pocos especímenes, o sea, de los pocos especies arbóreas que tiene la familia, ¿no? Ericáceas. Es de la familia del brezo, que es el material con que se hacen Las pipas. Las pipas. las Ujú, pipas, la Erica arbórea. exacto. Y es más, les voy a mostrar este pedazo de madera cuando recién lo corté fresco, ¿no? Madera verde. Era obviamente, era un pedazo de madera Ahí vemos los movimientos cuadrado. que tiene. Pero si se dan cuenta, mire el tamaño, siendo el tamaño casi 3 pulgadas de espesor, mira todo lo que se movió esta madera. Hermoso. Es, Eso tiene potencial. sí, tiene, o sea, el movimiento de esta madera es increíble. Esta madera se va a mover porque se va a mover. Esta no, no, Pero una vez no, que se movió, es un material hermoso. efectivamente, sí. Y ahora también le voy a, bueno, obviamente hace dos sábados que hice la, la demostración y esta fue la cajita, obviamente es una cajita de madrón. Y sí, no tiene nada fuera de lo normal, es muy amarilla, bueno, no tan amarilla, pero es muy cerca al arce. Y ahora quería mostrarles el madrón cuando está estabilizado y secado y estabilizado. Y miren el color, la diferencia de color entre uno y el otro. O sea, la diferencia es gigante. O sea, está llevado a un mínimo de humedad y está impregnado con una resina incolora. Exacto, una resina transparente, completamente Claro. transparente. Entonces le cambió completamente el color. Y ahora les voy a mostrar uno de los cuencos que hice, muy delgados, que tendrá un 16, un octavo, un 16 de espesor, Dos pero de madrón. milímetros, capaz, entonces. Sí, que lo hice, lo torneé todo en verde y luego lo dejé secar y lo dejé moverse y se pueden observar el movimiento que siempre hace, ¿no? Hacia arriba con con el corazón estando aquí en medio, ¿no? Toda la parte de afuera del tronco se contrae, entonces da la impresión de que el corazón se eleva. Exacto, Es así súper es. interesante cómo quedó. No, sí, Que eso Genial. lo podemos mostrar en un dibujo. exacto, y lo vamos a mostrar en un dibujo, pero sí, el madrón es conocido por moverse de esta manera, ¿no? O sea, Es hermoso. moverse como quiere, sí. Y ese es el madrón. Como, Y yo creo como que, decíamos hoy, es Mauricio, bueno, primero que nada, como en todo el viejo continente, digamos, el madrón, el madroño sería el nombre en castellano, más tradicional es el Arbutus unedo, ¿no? Que es un árbol europeo que crece en gran parte de Europa, se lo trabaja en Alemania, en todos lados, que por ejemplo está en el escudo de Madrid. O sea, Madrid se llama Madrid por el madroño, que tiene un oso justamente trepando un madroño. Y a partir de ese madroño originario, digamos, es que se le da el nombre a los otros representantes de la misma familia. En este caso es un arbutus, o sea que es el mismo género.
Realmente es una madera increíble. Yo solamente lo he visto en lámina para marquetería y siempre fue una lámina dificultosa, muy ondulada, y está todo el tema del movimiento. Así que, por mi parte, de lo que quería hablarles es de una madera muy típica de toda esta zona, quienes son uruguayos, brasileros, argentinos, bolivianos, peruanos, van a haber sentido hablar de esta madera, es el algarrobo, o sea, el algarrobo y ñandubay quería hablar. El algarrobo es una madera típica de esta zona, que crece en varios países, los que he nombrado básicamente, pero a la vez tiene representantes del género Prosopis hasta Norteamérica, como es el caso en Estados Unidos y en México del mesquite, el Prosopis juliflora. Es una leguminosa del género Prosopis. Lo primero que les quería mostrar es el algarrobo originario, como siempre volviendo a lo originario. El algarrobo, el primer algarrobo, digamos, el primer árbol que se nombró algarrobo no es lo que nosotros conocemos en Sudamérica, sino que es un árbol europeo, que también es una leguminosa y que la chaucha es comestible, que seguramente lo hayan probado por la harina de algarroba, que es una harina con sabor a chocolate que se utiliza para hacer tortas y eso. Es una planta que se llama Ceratonia siliqua, que no tiene, o sea, no es del mismo género ni nada con el algarrobo. Ahora, cuando los europeos vinieron a Sudamérica, encontraron que esta planta que tenemos acá era similar y daba una chaucha con un sabor similar también, algarrobo, le pusieron algarrobo, por la similaritud, porque en todo querían encontrar lo que era similar a lo de allá, digamos. La madera del algarrobo Ceratonia siliqua es muy linda. En muchos lados se lo conoce como carob, en Estados Unidos. Siempre fue una planta cultivada justamente por la chaucha. Es una madera de color anaranjado, rosado, muy bonita, muy linda de trabajar, dura y pesada. Acá pueden ver. Este es el auténtico algarrobo o Ceratonia siliqua. La hoja de este algarrobo no tiene nada que ver, parece más la hoja de un encino o de un alcornoque que la hoja del algarrobo que conocemos por acá. Así que este es el algarrobo responsable o el primer árbol que se bautizó algarrobo, ¿no? El algarrobo ya tenía nombre acá en Sudamérica. Uno de los nombres más populares era tacú, por ejemplo. Después, yendo a lo que es el algarrobo, acá en Uruguay es un árbol muy tradicional, en Argentina ni hablar, son árboles que se los menciona en el folclore constantemente, son árboles que han sido, en el caso de Uruguay, ahora está sufriendo una sobreexplotación, pero en Argentina ha sufrido una sobreexplotación, lo ha llevado a que quede, no sé, creo que queda cerca de un 10% de lo que había originalmente. Es una planta que, si se lo trata como maderable, tiene desde el punto de vista de la carpintería, ¿verdad? Tiene un enorme desperdicio. Y como era costoso sacar los pedazos chicos del monte, siempre se sacó lo grande y lo chico se dejó tirado, se lo usó para leña. Cuando hay mucho de algo, muchas personas no toman conciencia de lo valioso que es el material. Siempre se lo quiso muchísimo, primero por la apariencia del árbol, pero después por la nobleza de la madera. El algarrobo es un material muy homogéneo, con un color hermoso, y que es una madera que tiene gran contenido de tanino, por lo tanto tiene gran resistencia a la putrefacción. Más allá de no ser una madera muy densa, estamos hablando de 850 kilos por metro cúbico, o sea que no es una madera extremadamente, digamos que para maderas duras está en un intermedio, y tiene las propiedades de ser un material que no mueve, incluso trabajada verde, el movimiento que tiene es mínimo, Sí, no raja cuando seca, y en el caso de que uno de los usos que más se le ha dado, que es hacer mates, por ejemplo, es un material que no es tan dura como para rajarse con el calor y no es tan blanda ni tan porosa como para dejar que el agua se vaya, ¿no? Claro. Entonces es una madera que soporta tanto las contracciones por el frío como las dilataciones por el calor sin rajarse, que son unas características bastante únicas
en el caso del algarrobo. ¿Dirías que es la mejor madera para hacer mates? Diría que es una de las más, apropiadas Usado. para esa utilidad. Acá en Uruguay se han puesto de moda ahora los mates algarrobo y se está haciendo una race importante de los algarrobos que quedan, que siempre han sido, o sea, el monte en Uruguay es distinto al de Argentina, y siempre, nunca hay tanta cantidad ni tanto tamaño, y son plantas realmente hermosas desde el punto de vista paisajístico. Cuando uno ve los algarrobos, son unas plantas, parecen fotos de África si a uno le muestran lo que es una planta de algarrobo. O sea, habría que tener cierta conciencia. Obviamente los artesanos precisamos madera para trabajar y no es nada criminal convertir un árbol en mates, pero siempre habría que tener respeto, ¿no? Y ni hablar de que gran parte de los algarrobos en Uruguay se han convertido en leña y carbón, que es Me el uso imagino. Sí, principal que se también. le da al monte en Uruguay. Que es La gran mayoría de las personas ven leña en el monte y una molestia para criar vacas, entonces hay que talarlo todo. la- Y yo cuando Este, compro leña de algarrobo, me guardo los pedazos que veo lindo, me los guardo para tornear, porque claro, me es da que es un pena. material increíble. Sí, me da Increíble pena. por lo estable, por lo resistente, por lo noble, realmente, y nos deja todas las manos negras, el pecho negro de tanta cantidad de tanino que tiene. Es impresionante la cantidad de tanino. El tanino es una sustancia que evita que se descompongan las proteínas, es Muy rico el anticoagulante. aroma también. Claro, siempre se utilizó para el tanino, para curtir cueros, para un montón de cosas, para limpiar las redes de pesca, para que no larguen olor a podrido. Ahora les voy a mostrar un poco cómo sería el algarrobo. Esto es el algarrobo más típico que pueden encontrar. Ahí pueden ver el corte de la sierra y debajo de la corteza. Este es algarrobo uruguayo de Soriano, del departamento de Soriano. El algarrobo crece más que nada en la zona litoral, ¿no? Contra Argentina. Claro. Y a medida que nos vamos acercando al centro del país es cada vez menor. El Uruguay estaba completamente tapado por agua y cuando se retiró el agua bajó un triángulo de vegetación de Brasil, que es lo que tiene todo lo que es aruera, palo de fierro, guayabo colorado, todo ese tipo de plantas, y por otro lado un triángulo que vino de Argentina, digamos, que están los algarrobos, ñandúbay, guaranina, ibirapitá, lapachos y todo ese tipo de especies. Este es el algarrobo entonces, Prosopis nigra, una planta típica de Uruguay, muy, 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 muy valiosa. De la otra especie que quería hablar, brevemente, que es una planta que para mí tiene un valor aún más alto que el algarrobo y que es primo, durante muchos años se lo consideró una subespecie, es el ñandúbay. El ñandúbay es una planta que tiene una extensión más grande todavía en Uruguay, crece básicamente casi hasta Montevideo, o sea, crece contra el Río de la Plata. En Colonia, por ejemplo, que ya no hay algarrobo, sí hay ñandúbay. Mm. Y el ñandúbay sigue creciendo más para abajo. Ñandúbay quiere decir en guaraní fruta que come el ñandú o valla que corta el ñandú para comer. Es una planta de porte más pequeño que el algarrobo. El nombre científico es Prosopis ñandúbei, Prosopis algarrobilla o Prosopis affinis. Y durante mucho tiempo se consideró que era una subespecie del algarrobo común y se les llamaba Prosopis nigra, variedad algarrobilla. Lo que pasa con estos algarrobos y ñandúbays es que la madera es tan variable debido a que son plantas que se hibridan muy fácilmente. Entonces, gran parte de los ejemplares que nos vayamos a encontrar seguramente sean híbridos entre algarrobo y ñandúbay. No en todos lados se encuentran ejemplares puros. La diferencia básica entre la madera es que el ñandúbay es más chico, es más denso. El ñandúbay pesa 1.150 kilos por metro cúbico, a diferencia de los 850 del algarrobo. Claro. El ñandúbay es una madera mucho más dura, más compacta. Y si vamos al árbol, el ñandúbay, por ejemplo, no tiene ramas péndulas. El algarrobo tiene las ramas péndulas y como caídas, y el ñandúbay tiene las ramas más erectas. Después, bueno, los racimos de flores de ñandúbay son más grandes que las hojas, y en el algarrobo son más chicos que las hojas con su raquis incluido. Y el ñandúbay es una madera, en el caso uruguayo, mucho más mencionada en el folclore que el algarrobo. Sin embargo, en Argentina el algarrobo creo que gana más popularidad. En ñandúbay se lo puede ver más popularizado en la zona de Entre Ríos, por ejemplo.
Claro. Y se ganó su fama por ser una madera increíblemente duradera para hacer postes muy tortuosos que uno ve en el campo. Siempre son postes de ñandubay. Les voy a mostrar El cómo es Caldén, la madera y el Caldén un también es trabajo hecho prosopis, con ¿no? ñandubay. El Caldén, Acá tiene la comparativa. A la izquierda tiene ñandubay y a la derecha algarrobo. El algarrobo es como un poquito más gris azulado. Ñandubay tiene un color más amarrón anaranjado. Y obviamente es mucho más dura, y el ñandubay en los agujeros de bichos, xilófagos que tiene y todo, los va rellenando como con un alquitrán, que en el algarrobo no se ve tanto. Ni hablar de la densidad, ¿no? Uno nota que la densidad del ñandubay es mucho mayor. Acá pueden ver... Mauricio, Juanma Sí, te preguntaba acerca del Caldén. sí, el caldén es otro tipo de algarrobo que en Uruguay supuestamente no crece, aunque yo estoy convencido de haber trabajado caldenes de acá. Es el Prosopis caldeña, que hay una zona más en Argentina, en San Luis y todo, se trabaja mucho. Es más liviano que el algarrobo negro, pero comparte muchas de las características de estabilidad y todo, que son típicas de todo el género Prosopis. En Argentina también está el biznal, el algarrobo blanco y otros, el tintitaco, por ejemplo. El tintitaco ya entra en la categoría de los Prosopis duros, que es en la misma que está en ñandubay. Acá tienen un ejemplo de un mango de una gubia de ñandubay. Ahí se llega a ver bien, la veta es como más profunda y el brillo más profundo que la veta del algarrobo. Claro, más denso. Después, como mención de honor, digamos, me gustaría mostrarles otro de los ejemplares del género Prosopis, que en este caso no crece en Uruguay, es más del Chaco, que es el itín, o Prosopis kunsei, o carandá, o barba de tigre, que es una planta ya más desértica, durísima, ¿no? Una madera mucho más dura, que se utilizó tradicionalmente para hacer adoquines de madera, bochas. Lamentablemente hoy día en Argentina su principal uso es leña, cuando se podrían quemar eucaliptus tranquilamente y utilizar y conservar esta madera para... En este caso son las cabras que se encargan de diseminarlo. A ñandubay, el ñandú come la chaucha y al pasar por el tracto digestivo, la semilla, el animal la defeca pronta con abono para brotar, o sea, es una simbiosis, básicamente. Lo mismo pasa con la cabra y el itín. El itín es un árbol espinoso. Entonces la cabra se para y puede comer las chauchas y después se encarga de diseminar la semilla ya con la cubierta exterior de la semilla pronta para germinar, o sea, la estratifica. Impresionante. Y el tintitaco es uno de los menos vistos de Argentina, de todos los prosopis que hay, que se lo está empezando a explotar ahora para leña, que es un crimen porque también es un material increíble. Después, bueno, Adam nos va a mostrar para terminar, sí, maderas del género Prosopis, conocidas como mesquite, crecidas en Estados Unidos, que básicamente uno las mira y es estar mirando un algarrobo. Exacto, es la misma. En sí es la Prosopis glandulosa. Ah, no es juliflora. Es como mirar algarrobo. Sí, Vamos a ponerlos los dos para comparar. Exactamente el mismo, sí, la estructura es la misma, el color es el mismo. La estabilidad también, porque sí, es por lo que se lo también. quiere tanto. Es bueno aclarar que fue siempre una fuente importante de alimentos para ganado y para las personas, tanto acá como en Estados Unidos. Y esta Se viene hacen dulces, bebidas fermentadas, el patay, por ejemplo, famoso. Del suroeste de Norteamérica, entonces específicamente esta viene de Texas. De Texas. Y esta Claro, más cerca de México. En México se lo trabaja muchísimo el mezquite. Sí, y esta de acá es la verruga, el de mezquite, ¿no? Del mismo mezquite. Claro. Obviamente tiene un acabado enfrente, ¿no? Pero es exactamente lo mismo. Esos reflejos que tiene la parte son los mismos que uno ve en el algarrobo. Es tal cual. Exacto. Esta es la raíz o verruga del mezquite tejano. Acá yo les voy a mostrar cómo queda el ñandubay. Esto es una caja que tiene unos 20 años, hecha por mí. Ahí pueden ver la parte central es ñandubay.
y pueden ver los mismos reflejos que estábamos viendo en el trozo que Oh, tenía Adam. exactamente el mismo, sí. Ahí lo veo. Esa es la belleza de Ñandubay. Y bueno, esta tiene Palo Santo arriba y abajo. Realmente es un material muy querible y muy valioso que tenemos que aprender a valorar y cuidar y Así no es. quemarlo más. Exacto. Entonces, Juan Manuel, la moraleja del día es... ¿Cuál sería? No queden el agarrobo, el guay y el litín. Guárdenlo No, con la no, no. madera o dejen Guardémoslo la planta para... de pie. Sí, No, hay que aprender realmente a hay que respetarlo. tomar conciencia qué es lo que uno quema. Yo entiendo que sea hermoso cocinar con leña dura, pero hay que saber que eso tiene un costo y que hay plantas y ecosistemas que son imposibles de volver a repetir y que hay un montón de animales que viven gracias a eso, que solamente pueden vivir ahí y que uno les está quitando la casa directamente de momento que corta un árbol. Por eso hay que, en lo posible, utilizar especies exóticas, invasivas para todo el bulto del trabajo que uno hace y si quiere ir a cosas especiales, tratar de buscar reciclado o cosas que, bueno, a veces no haya otra que cortarlo, ¿no? Exacto. Sí, aparte lo que son las modas, ¿no? Que primero arrasamos con todos los algarrobos, muebles de algarrobo, todo se hacía de algarrobo, las camas, mesita de Sí. luz, todo. Ahora está de moda la guayubira, vamos a Oh, destruir la guayubira y hacemos mesa de guayubira, deck de guayubira, me da ganas de llorar. se pueden hacer decks de eucaliptus colorado y Y resisten hacelo de más que guayubira. eucaliptus. Yo lo tengo hecho de eucaliptus y es precioso. Es que eso es lo que hay que Y pensar. Habiendo la es una cantidad de película. cedro que hay para reciclar, de pinotea, lo que sea, cortar los guayubira, los pocos que quedan, es algo. Yo entiendo que para algunas cosas sí uno lo Es un aprovecha. Porque crimen. si uno, por ejemplo, hace un ajedrez, está buscando o lo posible, de hecho, tiene mucho para reciclar también. Sí. Pero hacer grandes construcciones de guayubira, o como se siguen haciendo de lapacho, es algo que realmente no. O de incienso, utilizar maderas extremadamente bellas para hacer una estructura de una casa. Vos haces piezas con los marcos de las puertas, de quebracho. Eso es Es genial. lo que yo hago desde hace muchos años, Eso, claro. eso es respeto. Claro, así es. Esa es la moraleja. Nosotros promovemos, obviamente, disfrutamos trabajar madera, que es lo que hacemos todos, por eso estamos tratando de enseñar a aprovechar cosas que uno se puede encontrar a la vuelta de la esquina, porque uno vive en la ciudad más poblada y siempre van a podar un plátano, un fresno, una mora, un ligustro, un jacarandá tarco De Bahía. o Un olmo. una catalpa, un olmo, y tiene una fuente increíble de madera para hacer de todo cerca. Y ni hablar si viven como acá cerca de donde hay plantaciones de frutales que se renuevan cada 15, 20 años, puede encontrarse con peral, damasco, ciruelo, manzano, todo ese tipo de Manzana. maderas que uno solo lee en libros, que se cree que solo se consiguen en Europa y sin embargo con manejar 10 minutos puede estar eligiendo troncos y comprándolos al kilo. Ujú, Acacio. sí, tal cual. Es eso. Así que Listo. bueno, con moraleja y todo, quedamos ya para. A respetar. Sí, y bueno, por favor no dejen de mandar preguntas, cuestiones, todo, las críticas, nos insultan si quieren, todo lo que les parezca. Bueno, pero si hay algo que quieren de que hablemos o ven que uno se olvida de poner las fotos, nos reclaman, que con Bien, gusto lo vamos a hacer. Así es. No, muchas gracias bien. a los oyentes, a las personas que nos siguen. Gracias a Mauricio, gracias a Juan Manuel, porque seguimos en pie, seguimos empujando porque esta información pueda ser obtenida por todas las personas, las que les interese. Y nos vemos el próximo sábado, Juan Manuel. Sí, por supuesto. Y ya sabes que si Perfecto. no ves de testa, se te raja toda la madera. Ahí está. Esta Bueno. vez, esta vez Juan Manuel nos va a cantar antes de terminar. No, no, por favor. No, no, no perdamos público. Tenemos que sumar. No, no. Bueno, nos vemos Nos muchachos. vemos.